Buenos días, tardes o noches, ¿qué tal? Pues te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Oeste Marketing. Hoy además vamos a hacer un experimento, vamos a dar un pasito gracias a la aplicación Riverside, que es la nueva aplicación con la que Spotify nos permite grabar episodios de podcast, la antigua Anchor, que en su momento compró Spotify, y nos permite grabar con una serie de extras como, en este caso, grabar en vídeo el episodio. Por lo tanto, se nos va a generar un vídeo que podremos luego utilizar, pues, por ejemplo, para subirlo al canal de YouTube. Esa es la idea. De hecho, esta idea no es nueva. Ya era una idea que tenía yo en el momento que nos mudamos a las nuevas oficinas de Oeste Marketing y donde construimos un set. De hecho, pues este rollo de luz y tal, pues que por cierto no me he parado ahora con ella, la luz general, pero la idea siempre fue esa, fue hacer cosas, grabar cosas, utilizar este espacio para un poco a modo de estudio, de grabación, tanto de vídeo como de entrevistas, como de mí pues hablando, y de hecho la idea de grabar vídeo también nos daba la posibilidad, pues no solo de grabarme así como me voy a grabar hoy, simplemente hablando, sino pues yo qué sé, enseñando cosas, no sé, el vídeo como pues ya sabes, pues da otro juego. La cosa es que hoy no me voy, es que si me lío al vídeo, voy a grabar en plan, grabar el episodio y subir el vídeo y ya veréis que eso soy yo hablando y sin más. Entonces, antes de hablar de la materia, como siempre os voy a recordar que trabajamos, que nuestro proveedor de Oeste Marketing en el servicio de alojamiento web es SiteGround. Ofrecemos su servicio tanto directamente con SiteGround como a través de nuestra agencia con unos paquetes de hosting. Y hemos añadido en nuestra web, en el blog, un artículo nuevo en donde os comentamos las últimas novedades, las últimas mejoras que en 2024 ha hecho SiteGround en sus sistemas, porque una de las buenas características que tienen es que siempre están renovando y mejorando ese servicio. Es decir, si ya teníamos un servicio de calidad, pues cada vez aún lo va a ser más. En definitiva, sitios web más rápidos y productivos. Mejoras en el PHP 8.2 como predeterminado, alto rendimiento y escalabilidad con MySQL 8, webs más rápidas, más impacto, más sostenibles, menos contaminación en definitiva, porque consumen menos estas webs, nuestras webs, y mayor productividad con Google Workspace. Leerlo, está todo en el artículo. Y sin más, vamos a pasar a hablar de ese arte de perseverar. ¿A qué me refiero con esto del arte de perseverar? Pues que a la hora de medir el éxito de un negocio, pues hay muchos ítems, ¿no?, con los que medirlo. Lo primero que se nos vendría a la cabeza, ¿qué es? Pues el tema económico, ¿no? Si un negocio da muchísimo dinero, pues es un éxito. Vale, bueno, es un elemento de medición, pero hay más. Por ejemplo, pues el reconocimiento, ¿no? Un negocio que es muy reconocido, que es muy conocido, que lo conoce todo el mundo y que además pues lo reconoce todo el mundo, es decir, se habla bien de él, ¿no? Tiene buen prestigio, buena reputación, se habla bien de él y es muy conocido. Vale. Pero todo esto no es nada, para mí, si el negocio no se mantiene en el tiempo. Conocemos muchos negocios que han sido magníficos, que han generado muchísimo dinero y que han desaparecido. Por eso, para mí, perseverar es un arte. Por eso, para mí, quizás lo más importante o el éxito o uno de los más grandes éxitos que puede tener un negocio es perseverar. ¿Dónde hemos visto pues
cómo algunos negocios han podido sortear dificultades y continuar, y en muchos otros casos, lamentablemente, no en la pandemia. En la pandemia, pues hubo muchos negocios que tuvieron que cerrar. Vale, es un ejemplo extremo porque no siempre pues vienen dadas como en aquel momento. En aquel momento lo que pasó pues supuso que había negocios que pues no estaban preparados, y aunque estuviesen preparados o hubiesen preparado alternativas, pues no se hubiesen imaginado algo así. Entonces pues tuvieron que cerrar. Es un ejemplo extremo, ya lo digo, es lamentable y es una pena que tuviesen que cerrar tantos negocios, pero en otras ocasiones pues simplemente es que no se trabaja o no se tiene en cuenta el mantenerse en el tiempo, ¿no? El estar preparados ante posibles problemas, ante posibles crisis que poder sortear. Por eso es un arte, por eso titulo así el episodio, como un buen arte. En el caso de Oeste Marketing, en mi caso concreto, ¿no? En el de nuestra agencia, yo siempre he primado en el crecimiento progresivo antes que en un crecimiento explosivo o más rápido, ¿no? Para mí el éxito en este caso pues es tener una agencia que funciona, que se va manteniendo en el tiempo. Ya llevamos 8 años, 2015, 9 años, vamos para el 10º aniversario. Y el éxito para mí en este sentido, en este caso, en mi caso concreto, ¿vale? Porque yo lo quiero así, porque yo lo he elegido así, es mantenerse y crecer progresivamente. Y esto tampoco es fácil, y más en un sector como el nuestro, en el que, por ejemplo, en la pandemia, a pesar de que es verdad que pudimos sortearlo porque nuestros servicios son digitales, hubo una explosión enorme de competencia. De hecho, uno de las causas o del por qué volvió Oeste Marketing, pues fue un poco por eso, porque aumentó la competencia, aumentó mucho pues las marcas, agencias de marcas comerciales, y en ese momento pues yo creí, y así sí que se ha constatado, que fue una buena decisión volver a trabajar y a recuperar Oeste Marketing. Pero de eso ya hablamos en otros episodios. Como os decía, vale, a mí personalmente es mi punto de vista, es decir, aquí en este podcast lo que te vas a encontrar es mi punto de vista, como es normal. Cuando yo veo una empresa que empieza y que al cabo de un año o dos, a ver, no todos los ejemplos son válidos para esto que voy a decir, pero de repente tienen, yo qué sé, 8 o 10 empleados, una empresa, por ejemplo, una agencia, sin ir más lejos, o competencia mía, que empieza y de repente pues tiene, yo qué sé, 7, 8, 9 empleados. A mí, ojo, lejos de criticarlo ni muchísimo menos, que dar empleo pues tiene muchísimo valor y mérito, ojo, no me malentendáis lo que quiero decir. Pero a mí personalmente me da vértigo todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, y más como está en estos momentos el tema de emplear y de generar empleo. Ya sabéis lo que opino, que prácticamente hoy estamos vistos los empresarios como monstruos diabólicos, señores malos que solo queremos explotar, y cada vez pues el empleado tiene más y el empresario parece que se le quita más también, o se le ponen más impuestos y más trabas, pero no voy a seguir por ahí. Vamos a retomar por donde íbamos, en ese crecimiento exponencial o explosivo en número de empleados, en número de facturación también. Me da un poco de vértigo. Yo
como diría un amigo mío, que caray, pues lo voy a mencionar, a David Muinelo, que decía, a mí me gusta, no me gusta agarrarme a otras ramas habiendo soltado, me estoy liando. Me gusta soltar una rama pero habiendo agarrado la otra, ¿no? Es decir, ir paso a paso sobre más o menos seguro, ¿vale? Seremos más conservadores en ese sentido empresarial, menos arriesgados en ese sentido, sí, pero bueno, es la opción que a mí personalmente me gusta, ir paso a paso, ir poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, cuando yo empecé aquí con este marketing en 2015, empezamos en unas galerías, en un local totalmente diferente, nada tenía que ver con esto, y yo me acuerdo que pensaba, guau, cómo me encantaría, yo iba por Juan 23 o subía a la calle Juan 23 a tomar café, y yo decía, Dios, de hecho hay un local que es el que veía yo y decía, guau, cómo me encantaría tener ahí la agencia. Lo veía casi como algo imposible, ¿no? Y hoy estamos en esta calle, estamos en Juan 23 y eso fue al cabo de unos años. Es decir, fue progresivo, paso a paso, pero en ese momento cualquiera puede decir, bueno, tampoco tiene tanto mérito, has subido un poco de una calle más arriba, tampoco, pero bueno, no tiene nada que ver. Es un paso a paso que se ha dado a lo largo de los años, que para unos puede parecer poco, pero para mí en aquel momento era como algo imposible, como un sueño, y os aseguro que para mí es un gran éxito dentro de lo que ha ido haciendo este negocio, esta agencia, con el tiempo, ¿no? Y en el número de empleados igual. Podríamos tener empleados, sí, podríamos, y de hecho yo creo que sería algo que le daría un crecimiento extra a la agencia, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, colaboramos con otros profesionales, nos vamos cubriendo de esta forma, pero no tenemos empleados directamente aquí. Eso podrá cambiará seguro en algún momento en el futuro, necesitaremos tenerlos, no sé cuántos, pero bueno, empezaremos por un empleado. Entonces, a partir de ahí, pues iremos creciendo, ¿vale? Pero no contrataremos a 4 o 5 empleados de golpe. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo aquí una serie de anotaciones y ahora os cuento por qué. Y lo que tenía aquí es que las marcas, la relatividad de las marcas. Sí, a ver, la idea de esta anotación que tengo aquí es que lo importante en ese crecimiento progresivo, en ese perseverar, es el servicio que se da, ¿vale? Es la calidad del servicio, la calidad del producto. Eso hace perseverar fácil, ¿vale? Más fácilmente. Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos que yo tenía mucha obsesión por tener buena imagen, aunque el proyecto primaba mucho la imagen del proyecto, que tuviese un buen logo, que tuviese una buena identidad corporativa, una buena imagen en general. Y el servicio, bueno, digamos que tener una buena imagen ayudaba también a cómo se percibía el servicio. Yo en ese sentido he evolucionado a pensar que es al revés, que el buen servicio al final deja en un segundo plano la imagen, pero que caray, si tenemos un buen servicio, un buen producto, tengamos una buena imagen, que no nos cuesta nada. Bueno, nos cuesta un servicio de imagen corporativa, que lo damos desde aquí, desde este marketing también. Pero bueno, para que me entendáis, lo importante es trabajar un buen servicio, un buen producto, ir mejorándolo, como hace SiteGround, como os decía al principio. Y eso automáticamente va a hacer que se hable bien de nuestro negocio y va a hacer que persevere, que se mantenga, que continúe.
Como sabéis, porque lo comenté en un episodio anterior, estoy escribiendo un libro. Poco queda para mi cumpleaños, que es el día 21 de junio. No llegamos a poder publicar en esa fecha, que es lo que yo quería. Pero bueno, no pasa nada. Se publicará un poco más tarde. Este verano se termina el libro. También he de decir que aunque no llego a la fecha estimada que yo quería, o al objetivo que yo quería, que era ese, no tenía ni previsto en la mejor de las visiones tener el libro este verano, y este verano va a estar el libro, si no hay causas de fuerza mayor. Entonces, como os decía, estoy escribiendo este libro y el título, que aún no lo voy a decir porque, bueno, podría decirlo, pero bueno, lo sacaré probablemente el día de mi cumpleaños. Yo puse un título que, bueno, un título un poco por poner al libro, ¿vale? No era el título que tenía pensado dejar, ni mucho menos, pero ¿qué pasa? Como conseguí perseverar en escribir el libro, que voy escribiendo alrededor de 20 minutos al día, a veces más, a veces menos, a veces días que no, pero hay veces que, por ejemplo, pues estoy una hora con él. Lo importante para poder escribir un libro con todo el jaleo que yo tengo hoy por hoy encima es sacar un poco de tiempo cada día, perseverar en escribir el libro. ¿Y qué pasa? Que algo como el título, que ni mucho menos ese título es el que yo quería cuando hice el primer borrador, es el título que va a tener al final el libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final todo ha ido tomando forma porque ha perseverado, porque se ha mantenido en el tiempo. Y de tanto ver ese título, al final es el título que se va a quedar. Que muchas veces nos bloqueamos con tonterías y que al final lo que va a primar en este libro que estoy escribiendo es el contenido. Y al final ha sido consecuente con ese título que había puesto al principio, y ahora quiero que es el que se quede. Entonces, lo que os decía, el camino se hace al andar, ¿vale? creando el hábito, como os explicaba, escribiendo un poco cada día, y al final escribes el libro. Iniciar ese camino, ir adaptándose, ir abriendo broza, desbrozando mucho camino que no estaba hecho, e ir adaptándose, ¿vale? Es mi filosofía en este sentido, ¿no? Y ahora diréis, claro, pero Luis, en todos los casos es bueno perseverar, porque muchas veces iniciamos un proyecto y hubiese sido mejor no empezarlo, porque no era un proyecto adecuado, no era un proyecto que hubiese merecido la pena perseverar. Por perseverar la cagamos. Hubiese sido mejor abandonar o cortar a tiempo. A ver, es muy relativo todo esto, ¿no? Yo ahora, siempre que tengo la duda de si meterme en un berenjenal o no, o meterme en un nuevo servicio para la agencia o no, o meterme en un nuevo proyecto que me invitan o no, me pregunto, ¿lo necesitas? ¿Te hace falta? Esto ya he hablado más de una ocasión de ello en mi podcast, en mis artículos, y para mí es fundamental. ¿Lo necesitas? ¿Merece la pena? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo del libro, o por ejemplo ahora que me compré un piano, porque quiero aprender a tocar el piano, ¿lo necesito tocar el piano? No. Pero lo quiero hacer, sí, porque muchas veces también hay que hacer caso a la intuición, ¿no? Aunque no lo necesitemos. Entonces, aún así, cuando por intuición iniciamos un proyecto que creemos
que tenemos la seguridad que nos va a venir bien meternos en ello, incluso aunque no tengamos mucho tiempo o no tengamos muy claro, pero algo nos dice, hazlo, lo iniciamos, empezamos a hacerlo, ¿vale? Cada vez que iniciamos algo, invertimos tiempo, invertimos recursos en ello. Cortarlo a tiempo es importante si tenemos claro que no nos va a llevar a ningún buen puerto o que nos va a causar la ruina. Pero si no, hemos invertido en ello. No lo matemos. No matemos la marca. No matemos la web. Intentemos salvarlo, intentemos mantenerlo. Que aparquémoslo y retomémoslo más adelante, pero no lo matemos. La perseveración en este caso, pues a lo mejor va a ir aún más lenta o se va a aparcar y luego va a seguir. Entonces, como yo digo, cualquier cosa que hagas pues va a generar un efecto, ¿no? Una reacción, esa inversión de la que os hablaba. Cualquier cosa que nos metamos a hacer siempre va a traer algo, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando estoy aquí en mi oficina, arriba pues tenemos una calle que es la calle del Paseo. En esa calle yo sé, porque así suele ser, que yo salgo a esa calle a dar una vuelta, a recorrerlo desde el principio al final y sé que algo va a pasar, que a alguien voy a ver, que a algún sitio se me va a ocurrir ir y algo se va a generar y una cosa me va a llevar a la otra. Algo va a traer. Lo hago todos los días, no lo hago casi nunca. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo, no. Necesito aportes, cosas nuevas, no. Ya se me generan suficientes cosas nuevas aquí dentro, ¿vale? O cuando me voy a casa, o cuando el fin de semana. No necesito volverme más loco, no necesito más. Entonces, a ver, como os decía, hay 1000 cosas que pueden ser buenas para nosotros, pero no podemos hacerlas todas. Deberíamos hacer las que están encaminadas dentro de eso, de ese propósito, de esos objetivos que tenemos, ¿no? Volviendo al ejemplo del piano mío, pues llevo tiempo ya con esa idea en la cabeza, entonces en algún momento toca ejecutarla y cuando empiece perseveraré, se dice así, perseveraré. Tocaré todos los días un poco, mantendré el rumbo porque tengo el propósito de a final de año tocar 4 o 5 canciones en un concierto en la casa, en la familia, prepararse. Y perseveraré. Y ese va a ser el motivo, el buen arte de perseverar, es lo que me llevará a poder a final de año tener mi libro y saber tocar 4 o 5 canciones de piano. Vale. Entonces, una vez que iniciamos algo, al menos vamos a intentar perseverar. Hace poco veía, pues yo hace un tiempo estuve en un proyecto en el que había muchos emprendedores que montaron negocios y la verdad, pues se cumple mucho la estadística porque entré a repasar cuáles seguían en pie después de tantos años y no eran muchos, eran más bien bastante pocos. Rectificaron, lo dejaron, viraron, como le gusta a Frank que diga, pivotaron, no lo sé, pero algunos de ellos está claro que no perseveraron. Entonces, con todo esto, no quiero decir que a veces no debamos de arriesgar, ¿no? Que nos guiemos también un poco por eso, por esa intuición. Y por ir terminando ya, ¿vale? Por ir terminando. Si podemos empezar algo, es que tengo aquí cosas anotadas y no las tengo muy bien redactadas y tampoco quiero
quiero liarme a decir si podemos empezar algo y aunque no queramos matarlo, pero avancemos aunque sea poco a poco. Bueno, eso es lo que os acababa de decir, lo del ejemplo del piano, ¿no? Entonces, ya así, con esto ya vamos a terminar diciendo que ¿por qué os cuento todo este tema? Porque esto que os acabo de contar es uno de los episodios de mi libro, ¿vale? Uno de los episodios, de los módulos, de los capítulos. No tengo el nombre definitivo a cada pieza de todas esas canciones que va a tener mi disco, entre comillas, mi libro. Mi libro es como una especie de disco con X canciones, pues no sé cómo lo voy a llamar, si capítulos, episodios, ya lo veremos pronto. Bueno, gracias. Recuerda que perseverar es un arte y es un éxito. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Aloha.